Alabado sea el Señor. Capítulo 17 de Proverbios. Amén. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Señor, te doy gracias, Dios amado, por este momento tan especial en que me has permitido llegar a tu casa. Gracias por mis hermanos, gracias por cada visita que llegó aquí, Señor. Pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo, Dios que nos ha visitado en este día y que inspiró tu palabra, hoy ilumine nuestro entendimiento para comprenderla. Que tomes nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y hagas de nosotros personas receptivas a tu palabra, Señor, sensibles a tu voz, que nos dispongamos no solamente a escucharla, sino a atesorarla y a ponerla en práctica, Señor amado, y que cualquier cosa que hoy quieras enseñarnos, Dios, podamos crecer por ello. En el nombre de Jesús, desautorizamos toda obra de las tinieblas, todo lo que el enemigo quiere enviar en contra de que hoy tu pueblo se goce escuchando tu voz, lo reprendemos, lo desautorizamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios, a su nombre. Hoy vamos a estudiar un tema titulado Dios tiene el control. Amén. A su nombre. Dios tiene el control. Y vamos a considerar una frase en este día, y esa que está al final del versículo 3 que leímos en el libro de los Proverbios: Jehová pesa los corazones. Amén. Jehová prueba los corazones. Alabado sea Dios. El escritor de Proverbios, el famoso y gran sabio Salomón, el hombre que le pidió a Dios sabiduría y Dios le concedió sabiduría, y le concedió incluso todo aquello que no pidió, porque acompañó esa sabiduría de fama, de riqueza, y le permitió todo eso a Salomón tener renombre entre las naciones vecinas, hasta tal punto que dice la Escritura que de muchos pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón. La Biblia habla de una reina que, de acuerdo a los estudiosos, posiblemente tardó entre 3 y 4 meses atravesando un grande desierto con una caravana de personas solo para conocer a Salomón, solo para escuchar de él y para mirar si era verdad que las cosas que ella había escuchado de él. Y tanto fue su admiración que llegó a decir que ni siquiera se le había contado a ella la mitad de las cosas que realmente Salomón tenía. Es decir, el hombre que escribió este proverbio fue un hombre que alimentó su sabiduría con la experiencia de su vida. Bendito sea Dios. Y él entendió, a pesar de su riqueza, que de nada sirve tener abundancia donde hay contienda. Que mejor, como dice él, es un bocado seco y en paz. A su nombre, a su nombre. Y él hace unas comparaciones. Sabía de todo: el crisol para la plata, la hornaza para el oro. Bendito sea Dios. Pero Jehová prueba los corazones. Es decir, esos instrumentos, esos mecanismos con que se probaban los metales y que el hombre había inventado o había descubierto, alabado sea el Señor, son comparados ahora con el único que puede probar el corazón del ser humano. Yo no puedo probarlo a usted. Yo puedo de pronto mirar de qué manera usted puede responder ante un estímulo que yo le dé,
Pero de allí a entender lo que hay en su corazón, de allí a comprender lo que usted está pensando o la intención con que usted hace algo, no puedo hacerlo. El único que tiene la potestad de probar mi corazón y su corazón es Dios. Amén. Y es el único quien en últimas puede emitir un juicio certero, exacto, veraz, de lo que usted tiene y de lo que yo tengo aquí dentro. Bendito sea el Señor. Por eso, no sé quién creó ese dicho, algún sabio creó el dicho de que caras vemos, corazones no sabemos. Amén. Porque usted está viendo en este momento el predicador lo que está por fuera. ¿Sabe usted lo que tengo por dentro? No lo sabe. ¿Podrá saber usted en este momento qué está agobiando mi corazón? ¿Qué estoy pensando dentro de mí? No lo puede saber, jamás podrá saberlo. Solo Dios podrá juzgar lo que tengo aquí dentro. A su nombre, a su nombre. Pero como estamos en tiempos difíciles, en tiempos que nos golpean, en tiempos de crisis, tiempos en los que a veces queremos renunciar a la fe que hemos creído, que hemos abrazado. A veces queremos volver atrás, porque hay diferentes problemas que nos están azotando. Hoy Dios nos quiere enseñar que a pesar de todo eso, Él siempre tiene el control. Amén. A su nombre. Y que todo lo que usted esté pasando en este momento, independientemente de la causa, Dios lo está probando. Dios está viendo de qué está hecho. Dios quiere ver cómo responde, aunque Él lo sabe. En su omnisciencia, Él conoce todas las cosas. Pero Él está tratando con usted para que usted se dé cuenta, que tanto ama a Dios, que tanto está dispuesto a seguir en pie a pesar de los problemas. A su nombre. Miren, en este tiempo, y me dice amén si es así, ¿cierto que no provoca venir a la iglesia? No provoca, porque hay pesadez espiritual. Alabado sea el Señor. Porque hay problemas económicos, porque a veces la familia o alguien de la familia está haciendo todo por una enfermedad, porque hay problemas con los hijos. Todas estas cosas, todos estos dilemas que se presentan en la vida del ser humano colocan una barrera entre Dios y nosotros, de tal manera que a veces no queremos acercarnos a Dios ni aún viniendo a la iglesia, porque pesa el espíritu, ¿verdad? Y a veces no le encontramos sentido a la vida cristiana. Alabado sea el Señor. Porque decimos, bueno, yo soy cristiano, le sirvo a Dios, trato de serle fiel, pero vivo siempre metido en este problema. Dios nos quiere enseñar que Dios tiene el control. Y que aunque no entendamos, Dios siempre tiene el control. Y a la final la bendición será nuestra si permanecemos en Dios. A su nombre. Y vamos a ver cómo tres personas diferentes o tres tipos de personas diferentes afrontaron el mismo problema en la Escritura. Alabado sea Dios. Porque es posible que su problema sea mi problema. Estemos viviendo la misma situación, pero habrá siempre diferencia entre cómo usted enfrenta la situación y cómo yo la enfrento. Cómo yo vivo ese problema y cómo lo vive usted. Siempre habrá diferencia. Alabado sea el Señor. Pero si somos de Dios y creemos que Dios nos va a ayudar, y sabemos que las bendiciones de Dios, lo que Él prometió, lo cumple, entonces, independientemente de cómo lo enfrente, alabado sea el Señor, Dios siempre tendrá el control. Amén. A su nombre. Y vamos a basarnos en este día en la vida de un hombre, uno de los hombres más tremendos en la Escritura, en ambos aspectos, tanto desde el punto de vista malo como desde el punto de vista bueno. Y vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 25. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Amén. 25 de Génesis. Vamos a leer desde el verso 19. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel,
arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bendito sea Dios. Encontramos aquí el nacimiento de 2 personajes que desde que nacieron fueron como el agua y el aceite. No se mezclaban, no se enredaban. Hasta su nacimiento marcó diferencias extremas en ellos. Aunque eran gemelos, y la cualidad principal de los gemelos es que son físicamente casi idénticos, en el caso de estos 2 gemelos fue algo especial. No eran idénticos. Hasta su nacimiento marcó diferencias. Hasta en su vientre había pelea. Tanto así que yo me imagino que Rebeca deseó en su momento no tenerlos, porque ella supuso que si desde su vientre estaban peleando, ¿cómo serían cuando nacieran? Dios mío, que carga he puesto yo sobre mí, diría ella. Si es así, ¿para qué vivo? Ojalá me muera en el parto. ¿Cuántas veces ella expresaría palabras como esa? ¿Verdad? Nacieron, uno era velludo y el otro lampiño. Desde allí se llevaban la contraria. Mire, quién sabe cuántas veces le pondría a Jacob más adelante sobrenombre a Esaú, o Esaú le diría: mira el calvo este. ¿Cuántas veces pelearon por sus diferencias? Pero vinieron marcados desde el vientre de su madre. Alabado sea el Señor. Así que cuando nació Esaú, vieron sus cualidades: te vas a llamar Esaú. ¿Qué significa qué? ¿Quién sabe qué significa Esaú? ¿Cómo? Rojo, ¿verdad? Aunque después, bueno, de hecho dicen Esaú rojo, y más adelante dicen que Edom también significa rojo a su nombre, y quizás también significa velludo. Alabado sea el Señor. Pero siempre su nombre estaba relacionado con una cualidad en su nacimiento o con una cualidad física de la persona. Pero cuando nació Jacob, como ya venía peleando con su hermano, tú te vas a llamar Jacob, te vas a llamar tremendo, te vas a llamar travieso, te vas a llamar ladrón, te vas a llamar de todo lo malo que se les ocurra. Le pusieron ese nombre. Es decir, fueron totalmente opuestos desde su nacimiento. Pero comenzaron a crecer. Y más adelante dice la Biblia que Rebeca apegó su corazón a Jacob, mientras que Isaac, el padre, apegó su corazón a Esaú. ¿Por qué? Algunos han intentado explicar eso desde el punto de vista de la cercanía. Porque dice la Biblia que Jacob habitaba en tiendas. Muy seguramente siempre estuvo más apegado a la mamá y ayudaba a la madre en las labores del hogar. Pero de Esaú se dice que era diestro en la casa. Seguramente salía con su padre Isaac a cazar y siempre estuvo más cercano a su papá. Por eso quizás hubo cierto apego de uno para con el otro. Bendito sea el Señor. Así que había extremas diferencias entre esos 2 muchachos. Y como Jacob estaba en tiendas, mire, cuando uno está siempre en casa, cuando uno no, bendito sea el Señor, invierte su tiempo en algo productivo, la cabeza comienza inmediatamente a dar vueltas. Lo malo comienza a albergarse en el pensamiento. Esaú pasaba ocupado, pensaba que la vida era normal. Jacob, que estaba en tiendas y seguramente ayudaba a cocinar a la mamá en ratos, o qué sé yo, o hacía alguna labor y posteriormente comenzaba a cavilar allí en su mente. Bendito sea Dios. Comenzó a guisar un potaje, comenzó a hacer una comida. De pronto comenzó a pensar: bueno, yo soy el segundo, Esaú es el hermano mayor, Esaú es el primogénito, él va a heredar la mitad de los bienes de mi padre. Yo y mis hermanos
vamos a heredar el resto. Qué bueno sería ser el primogénito. Jacob anhelaba la primogenitura no por la bendición espiritual, sino por la bendición material. Bendito sea el Señor, por las ventajas económicas que eso implicaba. Así que ante la primera oportunidad le propuso a su hermano un trato. Esaú venía cansado, dice la Biblia, pero además de eso venía hambriento. Después de un largo día de trabajo, encontró a Jacob haciendo el guisado. Imagínense una persona hambrienta, calurosa, cansada, llega a la puerta de la tienda, lo primero que le llega es ese olorcito de paticas de cerdo con Zaragoza. Bendito sea Dios. Se le revolvió todo. Jacob le dice: mira, es que esto lo estoy cocinando desde hace rato. La libra de patica me costó tanto. No sabes de dónde tuve que ir a buscar la Zaragoza. La candela que les di porque estaban duras. No te imaginas el trabajo que tuve para hacer este guiso. Pero si quieres que te dé, te doy. Pero dame algo a cambio. Dame la primogenitura. Oiga, el hambre, que yo siempre he dicho, el hambre es cosa seria. Amén. Uno por el hambre, uno con hambre, uno hace lo que sea. Véndeme la primogenitura. Pero quiero que miremos la respuesta de este muchacho cuando Jacob le hace la propuesta. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 25 en el verso, alabado sea el Señor, verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Oiga, allí el problema de Esaú no fue venderla, porque bueno, haberla intercambiado, eso después con la bendición de Jacob se quedaba con la, y no pasaba nada. El problema fue lo que Dios vio en el corazón de Esaú, que Esaú no valoraba el lugar donde Dios lo había puesto. Él menospreció el privilegio de ser el primogénito de la familia. Eso implicaba más que un beneficio económico. Era ostentar el lugar de jefe de la familia cuando el padre muriera. Era ser algo así como el sacerdote de la familia, quien lideraría a todo ese grupo de personas y quien tendría sobre sus lomos la grande responsabilidad de acercar esa familia a Dios. Bueno, él menospreció ese privilegio. Alabado sea el Señor. Como muchos de nosotros a veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha hecho un llamado para evangelista, para maestro, para pastor o para cualquier cosa en la viña del Señor. Y nosotros decimos: pero ¿para qué me voy a esforzar yo ahora haciendo la obra evangelística si de todas maneras me voy a morir, como dijo Esaú? ¿Cómo voy yo a desperdiciar mi vida ahora cuidando algo si de todas maneras me voy a morir? Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. ¿En cuántas ocasiones Dios nos ha recordado y nos ha dicho: yo te he dado algo especial, pero tienes que buscarme más? Y no le hemos hecho caso, menospreciando lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. El otro, que tenía un interés económico, seguramente, estoy seguro que el interés no era de tipo espiritual, era más económico de parte de Jacob. Era beneficios personales. El otro, en cambio, aprovechó. Esaú se llenó y se le olvidó todo. Bendito sea el Señor. Pero llegó el momento de la verdad. Llegó el momento más importante. Pasados los años, Isaac se dio cuenta de que sus días estaban contados, de que ya era cuestión de tiempo para que él muriera. Llamó a sus hijos, o mejor, llamó a su hijo mayor, a Esaú, y como por mucho tiempo lo había acompañado en la cacería, le dijo: ve y caza para mí un cabrito, ve y cocina para mí, tráeme para que yo coma, y después que coma te daré la bendición. Esaú fue, pero mire usted, tan polarizada estaba la familia, que entre tanto que Esaú fue, Rebeca le dijo a Jacob: vamos a aprovechar que el viejo Isaac no ve casi, sus ojos están ya nublados, él no se va a dar cuenta que es Esaú. Jacob no quería, pero es que él me va a descubrir. Hicieron las maneras, le pusieron un disfraz a Esaú. Cuando vino Isaac y tocó a Esaú,
Él sospechó y dijo, bueno, la voz es de Jacob, pero yo toco y dice, los bellos son de Esaú. Tenía un dilema y profirió una bendición. Vamos a ver qué le dijo. Busque Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Bendito sea Dios. 27, versículo 27. Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Quiero resaltar en esa tremenda bendición la expresión que está al final del versículo 28, y abundancia de trigo y de mosto. En la bendición que Isaac le dio a Jacob, le dijo primero que sería señor de la familia, que le serían servidores sus hermanos, pero además de eso le prometió que habría abundancia material de trigo y de mosto. Quiere decir que nunca faltaría en sus cultivos, en sus cosechas, la abundancia. Le daría una tierra fértil. Mire la bendición que Dios le dio. Y quiero que lo tengamos bien pendiente en este día, porque hoy hay profetas que están anunciando prosperidad por doquier. Y está bien, Dios bendice a sus hijos, pero a pesar de la bendición espiritual y material que Dios le da a sus hijos, llegará siempre un momento de escasez en que Dios quiere probarlo. Amén. Jacob, a partir de allí, quizás nunca se imaginó, con esa bendición que le dio su padre Isaac, que llegaría un momento en su vida en que tendría muchísima escasez, de tal manera que tendría que recurrir a otro personaje para buscar alimento, para buscar provisión. Bendito sea Dios. Y Jacob llegó más adelante a conclusiones que usted y yo muchas veces llegamos cuando estamos en un momento crítico. Llegamos a pensar que Dios se apartó de nosotros. Llegamos a pensar que lo que estamos viviendo es porque de pronto hay por allí alguna maldad que hice y que no he confesado, como de pronto acusaban a Job. Llegamos a pensar que Dios es un Dios injusto, pero no, Dios siempre tiene el control. Amén. Dios siempre tendrá el control. Si todos fuéramos ricos, si todos tuviéramos plata, yo no trabajaría, usted trabajaría. Yo le aseguro que yo no trabajaría si tuviera plata. Yo me dedicaría a la obra del Señor. Bendito sea Dios. Pero si Dios no me ha dado plata, por algo será. Hasta ahora. Amén. De pronto Dios dice, eso es lo que dices tú. Pero ¿quién quita que si te doy plata te vas? Alabado sea Dios. Quizás usted está viendo una bendición hace mucho tiempo. Es más, quizás ya Dios se la prometió, pero está viviendo momentos de crisis. Usted dice, Dios es mentiroso. Dios no es mentiroso. Dios lo está probando. Dios quiere saber qué hay dentro de usted. Dios quiere saber si más allá de la fachada hay un corazón dispuesto para seguirle. Amén. Porque Dios prueba los corazones. Bendito sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Nos preguntamos qué nos motiva a nosotros a venir día tras día a la iglesia. ¿Qué nos motivaba a ir a una iglesia católica, por ejemplo? ¿Qué? ¿Un beneficio personal? ¿Un milagro? ¿Sencillamente un manto de religiosidad? ¿La tradición, la costumbre? ¿Será que alguna de esas cosas todavía es lo que nos está motivando a venir a la casa de Dios? Pues Dios quiere pasarnos a veces por el molino, pasarnos por el huerto de Getsemaní como pasó Jesús, para ver qué hay en su corazón, para ver qué hay en mi corazón. Toda prueba trae consigo más adelante una bendición de parte del Señor. Así que no hay ningún lugar por el cual Dios lo vaya a pasar que después no pueda bendecirlo. Eso tenemos que entenderlo. A su nombre, a su nombre. Y Dios seguirá siendo siempre el Señor. Amén.
Bendito sea Dios. Ahora mire, recibió esa bendición. Me imagino que Jacob se sobaría las manos y diría: coroné. Ahora sí no me lo quita nadie. Después de eso, Esaú, cuando viene a buscar la bendición de su padre, se da cuenta de que ya la había perdido. Llora con lágrimas para que su padre le bendiga, y su padre le da una bendición, pero muy por debajo de la bendición que le había dado antes a su hermano Jacob. Esaú sale de allí y dice: este ladrón ya 2 veces me ha quitado la primogenitura. Pero ¿sabe dónde estuvo el problema? En el corazón de Esaú. Si Esaú no menosprecia la primogenitura desde el comienzo, Dios le hubiera dado esa bendición. Amén. Bendito sea Dios. La Biblia dice que irrevocables son los dones, y eso es verdad. Pero hay gente que tiene el don, pero el puesto lo tiene otro. A su nombre. Quizás Dios te llamó como evangelista y debías ser tú el evangelista principal en la iglesia de Cristo el Salvador. Y el don lo tienes, el llamado lo tienes, pero el cargo que debías tener tú, hoy lo tiene otro, porque un día menospreciaste lo que Dios te dio. A su nombre, a su nombre. De pronto tú decías: pero yo me perfilaba para ser anciano en la iglesia. Pero ¿de cuántas veces lo menospreciaste? Y hoy tu cargo lo tiene otro. Bendito sea Dios. Yo quería ser pastor, pero lo menospreciaste, y hoy tu puesto lo tiene otro, aunque el llamado sigue estando en ti. A su nombre, a su nombre. Bueno, Esaú comenzó a perseguir a Jacob porque creía que si se alcanzaba a Jacob y lo mataba, de pronto iba a recuperar lo que había perdido. Jacob delante, Esaú detrás. Jacob se escondía en una montaña, allí llegaba Esaú persiguiéndolo. Pero Jacob seguía siendo malo. Es más, Rebeca le aconsejó a Jacob: ve y escóndete en casa de Labán. Allá se fue Jacob. Alabado sea Dios. Labán le recibió. Labán le dice: mira, muchacho, tú eres buen trabajador, tú no puedes servirme a mí de balde. Dime cuál es tu salario, qué quieres que te pague, y te lo doy. Y Jacob le dijo: bueno, yo te voy a ser sincero, a mí me gusta tu hija, la segunda, aquella que está allá. ¿Quién recuerda el nombre de la hija? ¿Cómo? Raquel. Lea era la mayor, ¿verdad? Y Raquel era la segunda. A él le gustó Raquel. Y dice la Biblia que Lea era de ojos delicados, pero en cambio la otra, Raquel, era de ojos hermosos, llamativos. Ahora, eso de ojos delicados yo lo interpreto, digo yo acá, que de pronto tenía los ojos chiquiticos. ¿Ah? De tal manera que a Jacob no le llamaron la atención los ojos de Lea, pero le impactaron los ojos de Raquel. Y Labán le dijo: trabájame 7 años por esta muchacha. Le dijo: está bien. Y dice la Biblia: y parecieron a Jacob los 7 años poquitos, porque amaba a Raquel. Todo estaba tan flechado, mire, que eso se le medía a lo que fuera. Como dice el hermano Julio: cualquier enamorado dice se tira al cesar crecido. ¿Sí? Hace lo que sea por llegar del otro lado. Bueno, Jacob no le importó trabajar 7 años. Igual la tenía cerquitica, la veía todos los días. Dice: de que trabajo. Trabajó 7 años. Se llegó el momento del matrimonio. Y mire las costumbres de aquel entonces. Se casó, fueron a la noche de boda, estuvo con la muchacha y no supo que con la que estuvo no era Raquel. Le metieron gato por liebre. Al día siguiente se había acostado con la mayor. Fue y le hizo reclamo a Labán. Y Labán le dijo: no, lo que pasa es que esa no es la costumbre nuestra, muchacho. Aquí la menor nunca puede casarse antes que la mayor. Así que si quieres ahora la menor, me trabajas otros 7 años. Así que el engañador salió engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora Jacob está recibiendo una dosis de su propia medicina. Miro que un muchacho travieso no se percató de que lo estaban engañando. Bendito sea Dios. A su nombre. Así que fueron 14 años que trabajó. Y se quedó también con la menor. Bueno, el día fueron 14, pero fueron 2. Yo imagino que él se consolaría, ¿verdad? La noche de boda con Raquel diría: bueno, me salí con la mía, me traje a la mayor y ahora tengo la menor. Pero mire, fue más allá la cosa.
a cada una de sus esposas Labán le entregó una sierva. Y Jacob tuvo hijos con las 4 mujeres. Mire si salió premiado Jacob. Bendito sea Dios. 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas. Con las 4 llegó a tener un total de 12 hijos, ¿verdad? Me corrigen, 11 hijos. 11 hijos. Bendito sea Dios. Y esos 11 hijos tuvieron cada una sus esposas. Y de allí comenzó el linaje de la nación de Israel a crecer. Jacob tuvo que tener un trato especial de Dios. Tuvo que ser perseguido. Tuvo que luchar con el ángel. Yo creo, y según algunos judíos creen, desde el momento en que luchó con el ángel hasta quedó marcado de por vida en una pierna. Quizás le decían el manco Jacob, allá donde el manco Jacob, porque un tendón se contrajo y seguramente en su cuerpo cargaba la señal de esa lucha con ese ángel, pero consiguió la bendición. Tuvo un trato especial de Dios y él se acordaba quizás de la bendición de su padre Isaac. Serías bendecido, tus hermanos te servirían a ti, nunca te faltaría nada. Pero habría un problema de tipo familiar. Los hermanos de José le vendieron y le enviaron a Egipto. Usted conoce la historia, no voy a hablar tanto de eso. Le vendieron y le enviaron a Egipto con los ismaelitas. Le llevan la noticia a Jacob diciéndole: tu hijo fue devorado por una fiera, aquí está la túnica manchada con su sangre. ¿Sabe qué pensó en ese momento Jacob? Cuando llega el momento difícil, cuando perdemos un ser querido, cuando el problema nos visita, nos olvidamos de la promesa que Dios nos hizo. Ese es nuestro problema. Siempre que estamos en dificultades, creemos que Dios nos mintió. Creemos que Dios se olvidó de lo que nos dijo. Pero Dios no es hombre para que mienta. Amén. Vamos a ver la expresión de Jacob. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Génesis capítulo 37. Desde el versículo 32 en adelante dice: o 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Mire, hijo de tigre, sale pintado. ¿Qué esperaba Jacob de sus hijos? Lo mismo que él hizo. Amén. Y se volvió a dejar engañar. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Qué llegó a pensar Jacob? Que su vida se había terminado. Descenderé yo enlutado a mi hijo. Él decía: no voy todavía a soltar el luto cuando me voy a morir. Él pensaba que la tristeza lo iba a matar, que no iba a soportar el momento doloroso. Se olvidó de la bendición de Dios. Bendito sea el Señor. Haga memoria. Recuerde qué ha dicho usted en momentos difíciles. ¿Cómo se ha expresado usted delante de Dios en momentos de crisis? Y en muchas ocasiones hemos llegado a ofender a Dios porque nos olvidamos que Él no es hombre para mentir. A su nombre, a su nombre. Usted ha dicho: pero todos los males vienen hacia mí, todos los problemas se recogen acá. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Si tú me dices una cosa a través del profeta, pero en mi vida pasa otra. Jacob dijo: descenderé yo enlutado a mi hijo, voy a morirme. Pero ¿sabe qué? No se murió nada.
¿verdad? Como la gente a veces dice en los momentos de dolor, de sepelio, golpean el ataúd y dicen: llévame contigo, ¿cierto? Yo me muero contigo. En ese momento el dolor pasa por encima de la razón. Bendito. Y expresamos cosas sin sentido. Bueno, a Jacob le pasó lo mismo. Alabado sea Dios. Entonces Jacob fue llevado a Egipto. Ya ahora hay tres perspectivas, tres visiones del mismo problema. Número uno, en la mente de Jacob estaba el hecho de que su hijo había sido despedazado. Estaba dolido en su corazón. Número dos, en la mente de los hermanos de Jacob estaba el hecho de que ellos eran los culpables por el dolor de su padre y por la calamidad de José. Y número tres, en el corazón de José y en la mente de José estaba el dolor de pensar qué estaría en ese momento pasando con su padre y lo que le acababan de hacer sus hijos. Tres visiones del mismo problema, tres perspectivas en la misma situación, tres formas de afrontar lo mismo. Quizás tú hoy estás en el momento de Jacob, estás viviendo desde el punto de vista de Jacob y sientes que te vas a morir. Es posible que hiciste algo que está molestando a otro y tu conciencia te está remordiendo, te está carcomiendo por dentro y no te deja tranquilo y te falta confesar. Pero es posible que estés siendo tú la víctima de la maldad de otros y te esté doliendo en el corazón. Independientemente de cuál sea tu posición en este momento frente al problema, entendamos que Dios siempre tiene el control. Amén. Dios siempre tiene el control. Brindar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, mientras Jacob, enlutado acá en la tierra, seguía criando su ganado, seguía recordando a su hijo, mientras sus hermanos seguían con su conciencia que le remordía, José estaba acá en casa de Potifar. Fue posteriormente llevado a la cárcel, le interpretó los sueños del copero y del panadero. Después fue presentado ante la corte de Faraón, porque le dijeron: allá hay un muchacho que interpreta sueños. Estoy yendo rápido en la historia, alabado sea Dios. Y dice la Biblia que cuando José fue llevado delante de Faraón, tenía José 30 años de edad. Si suponemos que José fue vendido aproximadamente de 17 años, quiere decir que desde el momento de su venta hasta el momento que se presentó ante Faraón, habían pasado aproximadamente 13 años. Amén. Fueron 13 años de luto, de lloro, de congoja por parte de Jacob. Fueron 13 años de remordimiento de sus hermanos y fueron 13 años de penuria de José acá en Egipto. 13 años con el mismo problema, con la misma situación. ¿Cuántos tienes tú? Te pregunto. 2 meses y nos quejamos. 3 meses, 2 años. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tiempo tienes tú tratando con el mismo problema? Ellos lidiaron con el problema 13 años, con la pena 13 años. Alabado sea Dios. Y fue llevado ante Faraón. Faraón había tenido un par de sueños, que en realidad los 2 sueños eran un mismo sueño, como dijo el mismo José. Voy a hablar solamente de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. En el sueño, Faraón veía que las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Cuando José viene e interpreta el sueño, le dice: mira, esta es la interpretación. Las 7 vacas gordas significa que habrán 7 años de abundancia, 7 años de total producción, de mucha productividad, 7 años en los que las tierras serán muy fructíferas. Pero después de esos 7 años van a venir 7 años de total escasez. Y será tanta la escasez, le dijo José, que la gente olvidará los 7 primeros años de abundancia. Entonces Faraón le dijo: pero ¿qué tenemos que hacer? Y José le dijo: bueno, pero búscate un varón sabio, prudente, entendido en estas cosas, para que quinte la tierra. Vamos a leerlo. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 41.
Génesis capítulo 41. Versículo 33 dice lo que José le aconseja a Faraón. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Oiga, ¿qué pasaría? Bendito sea Dios. Si hoy el pastor Justino llegara aquí y le dijera a usted, además del diezmo, me va a dar por encima del diezmo la quinta parte, o sea, un 15%. Usted diría, pero ¿y a qué se debe eso? Usted pensaría inmediatamente, bueno, ahora sí se corrompió Faustino, lo perdimos. ¿Sí o no? Bueno, lo que José le aconsejó a Faraón es que además de los impuestos que normalmente se recogían en el pueblo, le dijo, pídale a cada persona la quinta parte. Eso era quintar la tierra, recoger el 5% de toda la producción de todas las personas del reino. Y eso es lo que vas a guardar, es decir, elevó algo así como los impuestos y lo guardó. La gente no entendía, porque eso solamente estaba en la mente de José, en la mente de Faraón y posiblemente en los que estaban alrededor de Faraón. Eran los pocos que conocían las razones por las cuales se estaba quintando la tierra, pero fue el consejo de Dios a través de José. La tierra fue tanta, el hambre fue tanta en la tierra, que dice la Biblia que incluso llegó a la tierra donde habitaba Jacob. Imagínese a Jacob, el hombre llamado por Dios, el hombre que recibió la bendición. En esos 7 años de abundancia dijo, oh, Dios me ha bendecido, oh, Dios está cumpliendo sobre mí su palabra, qué bendición, nunca me va a faltar nada. Y Jacob seguramente consoló los días de luto con la abundancia de los 7 años. Ya iban 13, más 7 de abundancia son 20 años de la pérdida de José, 20 años de remordimiento en la conciencia de los hermanos de José, 20 años de estar José en una tierra que no era la de él, en tierra ajena. ¿Cuánto tiene tu problema? ¿Tendrá 20 años? ¿Cuánto tiene tu dificultad? ¿Tendrá 20 años? ¿Como para que Dios haya olvidado de usted? Alabado sea el Señor. Y el hambre visitó a Jacob. Y miren, los hebreos y los egipcios nunca se gustaron. El simple hecho de compartir el camino ya era motivo de asco, de repugnancia. Así que a Jacob no le era nada fácil decirle a sus hijos, vayan a Egipto porque allá hay un hombre que tiene almacenado en sus graneros y él nos puede vender comida. No le era nada fácil. Pero mire, fue tanta la escasez que él tuvo que doblegar su orgullo para hacer lo que moralmente a él no le era aceptado. A su nombre. A su nombre. ¿Qué cosas has tenido que hacer? Por encima de qué criterios personales has tenido que pasar para solucionar un problema y te das cuenta que el problema sigue allí. A su nombre. Bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo tienes? Seguimos leyendo. Capítulo 43. Capítulo 43. Versículo 1. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer no es 43. Versículo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos,
¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allá para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Es decir, ya a Jacob la experiencia lo había hecho madurar un poco. Él dijo, hace 20 años atrás mandé a José a hacer un mandado y no regresó. Este pelo no va para allá. La experiencia lo enseñó. Vayan ustedes que son grandecitos, pero este muchacho me lo dejan aquí. No lo envió a buscar alimentos. Oiga, en la bendición de Jacob, que recibió de parte de Isaac, le dije, vamos a resaltar la expresión que dice, y abundancia de trigo y mosto tendrás, ¿verdad? Pero ahora está mandando Jacob a sus hijos a Egipto a buscar trigo. Dios te prometió algo y eso no ha llegado. O quizás lo tuviste por un tiempo y ahora escasea. Y como no lo tienes, estás renegando de Dios. Dios no se ha olvidado de su promesa. Dios te está probando. Amén. Dios prueba los corazones. Dios quiere saber hasta dónde eres capaz de soportar. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Así que no hay prueba difícil. La Biblia dice que Dios envía junto con la prueba la salida. Amén. Lo que pasa es que Él manda la prueba en un sobrecito y la salida viene aparte, en otro sobre. Entonces hay que esperar en la distancia entre uno y el otro. Bendito sea Dios. Pero como vemos el problema, nos olvidamos que la solución viene por correo. A su nombre. Así que Jacob allí dijo, no, esto se perdió. Me dijeron una bendición, ese que me dijo, Isaac como que, viejo Isaac como que era falso profeta, ¿verdad? Porque él dijo una cosa y está pasando otra, no hay trigo. Y me dijo literalmente que habría trigo. Yo como que me cambio de iglesia, porque allá sí es bendición, bendición, bendición. ¿Sí? Y son a veces nuestras acciones, a veces son nuestras decisiones lo que hacen que la bendición de Dios sea cortada, que el chorro del Señor sea cortado. Amén. Pero Dios me está probando. Bendito sea Jesús. Jeremías le dijo a su pueblo, Dios les ha enviado esta calamidad a causa de vuestro pecado, pero les aconsejo algo de parte del Señor: quédense aquí, no se vayan para Egipto, porque si se van para Egipto, allá la espada los va a alcanzar. ¿Y sabe qué le dijeron? Bueno, si nos va a alcanzar, que nos alcance, pero para allá es que vamos. Y se fueron para Egipto, y allá la espada les alcanzó, porque no confiaron en la palabra del Señor. Tuvieron miedo de lo que les estaba pasando en ese momento. A su nombre, a su nombre. Mire, hay iglesias cristianas riquísimas, riquísimas. Cas Luna, por ejemplo, es considerado, quizás, no tengo el dato preciso, pero es posible que sea el hombre más rico de Guatemala. Es posible. Y es un pastor cristiano, una mega iglesia, eso es una ciudad enorme. Alabado sea el Señor. Pero la riqueza material no necesariamente implica que haya riqueza espiritual allí. Amén. Dios le hizo una promesa a Jacob, y aunque hubieran 7 años de escasez, Dios le estaba cumpliendo esa promesa. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Tú tienes una enfermedad, o tienes un problema económico, o un problema familiar. Alabado sea el Señor. Si permaneces en la presencia de Dios, los 7 años de escasez van a pasar. Amén. Porque no hay plazo que no se cumpla, no hay fecha que no llegue. La bendición de Dios va a estar sobre ti si permaneces siéndole obediente al Señor. Porque la clave de la bendición no son los pactos, es la obediencia. Amén. No es el monto de la ofrenda, es la obediencia. No es la iglesia donde hagas el pacto, no es el pastor que te predique, no es el maestro que te enseñe, es la obediencia a la palabra de Dios lo que va a garantizar que Dios te mande o llegue o mande la bendición sobre mi vida. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Y en el capítulo 42, los hermanos de José van donde José, sin saber que era su hermano, a buscar provisión.
a buscar alimento. José, escuche bien, ya también se había resignado a vivir allí. Tanto así que llegó a decir, bueno, ya, ni modo, me olvido de mi familia. Vamos a leerlo. En Génesis 41, le voy a leer un poquito. Génesis 41. Del verso 46 dice: era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senab, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primero Manasés, que significa el que hace olvidar, por cierto. Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Yo, bueno, ni modo, estoy solo, soy huérfano, el viejo murió, mis hermanos están por allá lejos, ¿qué más da? Yo estoy bien aquí. Dios me hizo olvidar. Ahora tuvo otro hijo, le llamó Efraín, que significa el que hace fructificar. Digo, bueno, Dios me hizo primero olvidar, ahora Dios me hace próspero. ¿Qué más quiero yo? ¿Qué más pido yo? Sigue cambiando la visión de este muchacho, dolido por la venta de sus hermanos, resignado ahora, viviendo en un país ajeno. Es famoso, es poderoso, tiene alimento, es riquísimo. Me olvido de la familia. En el momento en que él menos lo esperaba, en el momento en que menos creía, sus hermanos se presentan delante de él. Fue una sorpresa para él ver a sus hermanos. Mire, los 7 años de abundancia sirvieron para que los 3 ejes principales de la historia se volvieran a reencontrar. Bendito sea el Señor. Ahora los que fueron atormentados durante 20 años por ese remordimiento, llegaron cara a cara a ver a su hermano sin conocerlo. José recibe a sus 10 hermanos, los identifica, les dice: ustedes son espías, ustedes han venido acá porque como saben que ahora Egipto es la superpotencia, ahora Egipto es quien está mandando la gran parada en el mundo, tenemos abundancia en extremo, vienen a espiar para ver cómo se pueden llevar las cosas. Así que ustedes tienen que ir allá, vayan donde su papá y me traen a su hijo menor. Si no me lo traen, no regresen, pero en prenda de garantía me voy a quedar con uno de sus hermanos. Y tomó a Simeón y lo mandó a la cárcel. Los hermanos regresan a la casa de Jacob, su padre, con los alimentos. Cuando abren los costales se dan cuenta que tenían alimento y que además no tenían el dinero. Mayores problemas para Jacob. Se van 10 y regresan 9. Otro hijo perdido. Jacob comienza a llorar y dice: bueno, pero ustedes, ¿qué les está pasando? Primero me botan a José, ahora me dejan a Simeón y se quieren llevar a Benjamín. No es posible. Además de eso, vamos a ser tenidos por ladrones. Mire, es como robarle ahora al presidente Obama. Tremendo problema. Ahora vamos a ser prófugos de la justicia. ¿Sabe qué? No regresaron por todos esos días a Egipto. Jacob dijo: bueno, si se perdió Simeón, pero a Benjamín no se lo llevan, porque lo lloran también. Supuso Jacob. ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios para volverlos a llevar a Egipto? El trigo que se llevaron no les alcanzó. No les alcanzó. ¿Cuántas veces te has resignado con la pequeña solución que has conseguido? Dime, de pronto has obrado a tu manera, de pronto has considerado los riesgos y dices: bueno, ni modo, me conformo con esto, pero no es lo que Dios te quiere dar. Dios te quiere llevar a otro nivel, a su nombre, y has dicho: hasta aquí,
¿Y sabe qué hace Dios? Te pone a pasar hambre otra vez. Y el problema vuelve, ¿sí? Porque no queremos entender que es trato de Dios. Porque no queremos reconocer que es Dios quien está tomando control de mi vida. A su nombre, a su nombre. Y vuelve una y otra vez el aguijón. Porque Dios tiene que llevarnos así, a punta de azote. A su nombre. Cierto que hay hijos obedientes, ¿verdad? Que usted los manda y hacen cualquier mandado. Pero hay otro, al que tiene que quitarlo una vez, 2 veces, pegarle un correazo y decirle, y no vas a comer aquí, hasta que pueda hacer el mandado. Y en la tarde lo manda a hacer otro mandado y es la misma amenaza. Y él come de amenaza en amenaza. Alabado sea el Señor. Bueno, Dios a veces nos trata así porque nos ama. Así que se acabó el alimento que llevaron. No regresaron más. Cuando se acabó el alimento, capítulo 43, dice: el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Judá se acordó. Oiga, el tiempo en que Jacob estuvo consumiendo trigo, el tiempo que les duró la provisión, fue el mismo tiempo en que Simeón duró preso allá. Mire, los problemas que se presentan en la vida de una familia, porque es la misma familia. Uno perdido, uno preso, uno en la mira, en el ojo del huracán, Benjamín. Los otros con el remordimiento en la cabeza. El hambre azotando a la familia. ¿Cuántos problemas se pueden presentar en la misma familia? Y usted dice: bueno, pero yo no salgo de una cuando caigo en la otra. ¿Ah? Voy de golpe en golpe, de caída en caída. ¿Qué está pasando, Señor? Pero Dios tiene el control. Amén. Brinden un aplauso a quien crea que Dios tiene el control. Y regresaron. Judá se comprometió con su padre: Jacob, yo me comprometo a traerte al muchacho. Y si no lo traigo, tú échame la culpa a mí. Yo te respondo por él. Y Judá se lo llevó. Esa es una de las cosas que llevó a Judá a ser el primero. No era el primero. Creo que era el cuarto. Me corrigen si estoy equivocado. Creo que era el cuarto Judá. Pero esa actitud le ayudó a Judá a ganarse la primogenitura en esa familia. Bendito sea el Señor. Era el tercero, hermano Néstor. Bueno. Y se lo llevaron. Cuando llegan allá, Jacob los identifica, les tiende la mesa, les da provisiones, los atiende bien y se devuelven. Cuando se devuelven, se los alcanzan y le encuentran al muchacho una copa. La copa donde bebía José. Otro problema que se añade a la situación. Mire, ¿te das cuenta? Salimos de una y nos metemos en otra. Ahora, además de todo esto, somos ladrones. Otro problema. Bendito sea Dios. ¿Cuántos señalamientos te están haciendo a ti en el día de hoy? Dime, seguramente esta mañana pensaste y dijiste: bueno, tengo un problema económico. ¿Cómo hago? ¿Por dónde meto la cabeza? Y sales para la iglesia cargado de problemas, anhelando aquí encontrarle solución al problema. Es posible que la solución no llegue hoy. Es posible que no llegue mañana, ni pasado mañana. Es posible que llegue en un mes o en 2 meses. Ese es el tiempo de Dios. Amén. Por el momento, estate contento con que Dios te dice hoy: yo tengo el control. Amén. Cuando venga será el mejor tiempo. Será la mejor manera. Será el conducto de Dios para tu problema. A su nombre se devuelven. Alabado sea el Señor. Se devuelven y entonces Jacob abraza a su hermano menor, llora con él, llora con ellos, se reencuentran, les perdonan. José, perdón. Comen, le hablan de su padre. Y entonces es cuando José le dice: ustedes me vendieron, fue verdad,
Pero todo eso estaba en el corazón de Dios. Allí fue cuando el mismo José reconoció que desde hacía más de 20 años atrás Dios había propuesto pasarlo por todos esos problemas para ahora tenerlo donde los tenía. ¿Cuál era el plan de Dios? Llevarlos a una tierra y salvarlos de la gran hambre que iban a pasar en Canaán, alabado sea Dios, y traerlos allí y formarlos en una gran nación para después llevarlos a una tierra prometida. A su nombre. ¿Sabe cuántas personas llegaron a Egipto con Jacob? 70 personas. Mire la tremenda responsabilidad que había sobre los lomos de Jacob. Velar por 70 personas. ¿Cuántos tienes a tu cargo? ¿Tendrás 70? No, y nos quejamos. Yo tengo una sola, vea. Y a veces me quejo. ¿Qué haría yo con 70? Pregúntese. Si tuviera que alimentar y responder por 70 personas. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta corral. Animales de todo tipo. Y los llevó a Egipto. Y allí Dios los guardó. 430 años estuvieron allí y de allí los sacó Dios para la tierra prometida. Pero quiero decirle algo, los problemas no se acabaron. Dios los llevó a otro nivel, a otra instancia de juego. Pero los problemas siguieron viniendo. Del problema en que estás vas a salir, y vas a salir airoso. Pero entiende que otro más adelante va a venir. Amén. Y tenemos que seguir entendiendo que Dios tiene el control de nuestra vida. Amén. Predicaba hace unos días atrás en una vigilia que hicimos en Toro, y les recordaba a los hermanos que es falso todo aquello que dicen o todo aquello que se dice de que la pobreza, de que la tribulación, de que el problema no son de Dios. Nosotros fuimos marcados para sufrir, sellados para ser atribulados. Amén. Fuimos marcados para sufrir. Bienaventurados soy cuando por mi culpa os vituperen y os persigan. Una bienaventuranza ser perseguido. Alabado sea Dios. Pero dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Ahora dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es decir, todo el mundo que estuvo con Dios fue atribulado. Todo el que un día se acercó a Dios tuvo problemas. Porque fuimos marcados para eso, para sufrir. Porque es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Si no hay tribulación no podemos entrar allá. Es como el camino hacia el diamante. Usted se va a pie después de un aguacero, eso es tremendo, usted ya ha cansado. Mira, tremenda prueba para buscar grande bendición allá. Amén. Y si el camino fuera asfaltado, la bendición no fuera tan grande. Bendito sea el Señor. Porque Dios siempre nos va a pasar por la prueba para ver de qué estoy hecho. Amén. El crisol para la plata, la hornaza para el oro. Pero ¿quién prueba su corazón? Dios. Dios prueba los corazones. Bendito sea Jesús. Y le decía, si ser pobre fuera pecado, entonces Cristo sería pecado. Cristo fue tan pobre que tuvo que hacer un milagro para pagar un impuesto. Mire eso. Le preguntó Jesús a Pedro, Pedro, ¿tienes plata? Le voy a cobrar el impuesto, ¿tienes plata? Y Pedro se rebuscó los bolsillos y dijo, yo estoy limpio. Y Jesús dijo, yo también. ¿Y cómo es él? Bueno, Pedro, ve y echa allá el anzuelo, allá al mar, y saca un pez. Abre la boca del pez y en la boca del pez hay una moneda, un estatero. El estatero alcanzaba para pagar el impuesto de Pedro y el impuesto de él. Dios tuvo que hacer un milagro para pagar un impuesto. Jesús, o sea que Jesús era pobre. Amén. Tan pobre era que cuando lo fueron a ofrecer en el templo, llevaron 2 tórtolas, porque no alcanzaba la plata para el becerro. ¿Cómo? ¿Sí? Porque quien tenía dinero presentaba un becerro. Los pobres no le alcanzaba para el becerro, 2 tórtolas, 2 palominos. Él presentó 2 tórtolas, no le alcanzaba para más. A su nombre. Si ser pobre fuera pecado, Lázaro, el mendigo que estaba frente a la puerta del rico, no hubiese entrado al seno de Abraham. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Pero todos, mis queridos hermanos, tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Y eso es el sentido de la vida cristiana. Ser todos los días probado. Entre más soy probado, más fino me pongo. Amén.
Entre más soy probado, más se ve mi pureza espiritual. Entre más paso por el fuego, más voy a brillar. Alabado sea Dios. Por eso hay un escritor que dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? Uno dice, pero qué extraño es esto. Eso como que es brujería, Señor. Eso es que me están fumando el tabaco, dicen eso. ¿Cierto? Y a veces uno, bueno, como en mi caso, yo no puedo tomar leche y me soplo. Si yo un día de esto que esté soplado, yo digo, es que me están fumando el tabaco, yo comienzo a reprender y no busco remedio para eso, hermano, me reviento. ¿Verdad? Pero no, tenemos que entender que hay ocasiones en que nos vienen cosas extrañas que Dios nos quiere probar, que Dios nos quiere limar los pequeños problemas que tenemos. Y Dios nos puede probar allá afuera o nos puede probar aquí dentro. De pronto el hermano Lefi te llamó la atención por algo. Dios te está probando quizás. Amén. Quizás te está probando. El líder te llamó la atención, el hermano te hizo un comentario. Dios te está probando. Bendito sea el Señor. Y quiero decirte algo, las mismas exigencias no se nos hacen a todos. A su nombre. Hay gente que se va a salvar y nunca en su vida quizás pasó por un altar, porque Dios nunca le hizo esa exigencia. Pero si Dios a mí me dijo predica y yo no lo hago, posiblemente me pierda por no obedecer a Dios. Amén. Así que el trato de Dios con usted es particular. Usted nunca aplique su prueba a la prueba de otro. Nunca aplique su solución a la solución que Dios le va a dar al otro. Porque puede ser el mismo problema, pero pueden ser diferentes soluciones. Amén. Mire que el mismo problema puso a 3 personajes diferentes en un dilema diferente. Los 3 lo vieron de forma diferente, pero la solución llegó para los 3. Amén. A su nombre. Dios siempre tiene el control. Colóquese de pie. Y si usted considera que Dios le habló, déle un aplauso al Señor.